Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño. Y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. En esta ocasión vamos a video reaccionar a un video que está, valga la redundancia, en el canal amigo Más Allá de los Versos. Vamos a estar analizando un video que ellos tienen en su plataforma que se titula El secreto de David para vencer a Goliat. Es una historia interesantísima, todos conocemos la historia de David y cómo este joven pudo derribar a este gigante paladín que tenía todas las de ganar según los hombres, pero David contaba con un secreto que ni Saúl, ni Jonatán, ni ninguno del pueblo pudo observar, pero que este muchacho tenía muy pendiente. Y pendiente al video porque al final voy a revelar ese secreto que David conocía, que los demás no conocían y nos puede ayudar mucho en esta vida. Vamos pues a ver el video. David sabía lo que muchos no sabían. En 1 Samuel, capítulo 17, el ejército israelita enfrentó a los filisteos y a su formidable campeón Goliat. Durante una visita al campamento para ver a sus hermanos mayores, David encontró a Goliat por primera vez. La actitud de enfrentar y lidiar con cualquier cosa reconocida como peligrosa, difícil o dolorosa, en lugar de alejarse de ella. La calidad de ser intrépido o valiente. Valor. Esta es la definición de coraje del Webster's New World Dictionary. El ejército de los filisteos se posicionó para la batalla cerca del valle de Elá, situado al suroeste de Jerusalén y cerca de Gat. Saúl y su ejército se reunieron en las proximidades con el valle de Elá, dividiéndolos. Un campeón llamado Goliat salió del campamento filisteo diariamente por 40 días, desafiando a los ejércitos de Israel a enviarle un oponente digno. Vemos lo que sucedió con los israelitas cuando Goliat apareció. 1 Samuel 17, versículo 11. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras de los filisteos, se desanimaron y tuvieron mucho miedo. Goliat no era para ser subestimado. El hombre era verdaderamente enorme, con una punta de lanza, pesando aproximadamente 15 libras, y una coraza pesando cerca de 125 libras. Él medía entre 9 y 11 pies de altura. Sería imprudente subestimarlo como oponente. Era normal que todos en el campo sintieran miedo. Hasta el rey estaba asustado. ¿Cómo pueden los soldados comunes tener coraje si el rey está asustado? En una ocasión, cuando David estaba trayendo suministros para sus 3 hermanos mayores en la línea del frente, escuchó las provocaciones del gigante y vio el miedo en el rostro de los soldados hebreos. David también podría haber estado asustado porque nadie lo respetaba. Primero, no fue respetado por su juventud. 1 Samuel 17, 26 a 30. Biblia amplificada. Entonces David habló a los hombres que estaban cerca de él. ¿Qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y quite la deshonra de su provocación de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que ha provocado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo? Los hombres le dijeron que eso se haría por el hombre que lo matara. Ahora Eliab, su hermano mayor, oyó lo que él dijo al hombre, y la ira de Eliab ardió contra David. Y le dijo: ¿por qué has venido aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu presunción, exceso de confianza, y el mal de tu corazón, porque has descendido para ver la batalla. Pero David dijo: ¿qué he hecho ahora? ¿No fue solo una pregunta inocente? Entonces David se alejó de Eliab hacia otra persona, y hizo la misma pregunta, y las personas le dieron la misma respuesta que la primera vez. Su hermano pensó que él era solo un chico buscando emoción. Además, el rey Saúl pensó que David era demasiado joven para enfrentar a Goliat. 1 Samuel 17, 31 a 33, Biblia amplificada. Cuando las palabras que David habló fueron escuchadas, los hombres las reportaron a Saúl, y él mandó llamarlo. David dijo a Saúl: no deje que el ánimo de ningún hombre decaiga por causa de él, Goliat. Su servidor irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: no eres capaz de ir contra este filisteo para luchar con él porque eres solo un joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Después de un tiempo, Saúl acordó la batalla entre Goliat y David.
Ahora pensarías que después de esto, David sería respetado, pero incluso Goliat, la causa del problema, lo despreció. 1 Samuel 17, 41 a 43. El filisteo salió y se acercó a David con su escudero al frente. Cuando el filisteo miró alrededor y vio a David, lo ridiculizó y despreció porque él era solo un joven con una apariencia rosada y atractiva. El filisteo dijo a David: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con varas de pastor? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. David enfrentó a su hermano Saúl y a Goliat ese día, y los tres no mostraron gran confianza en él. Pero, ¿por qué continuó avanzando, enfrentando todo desprecio a cada momento? Algunos nos desprecian por varias razones. Para algunos, puede ser por la edad, ya sea joven o viejo. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven, sino sé un ejemplo y establece un estándar para los fieles en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza moral. 1 Timoteo 4, 12. Es lamentable que algunos individuos menosprecien a los jóvenes involuntariamente, etiquetándolos como la iglesia del mañana. Además, hay aquellos que creen que, una vez que una persona alcanza cierta edad, ya no es capaz de contribuir a su comunidad espiritual. Algunos dudan de nuestras habilidades, pero Dios no es como los hombres. A veces tememos porque dudamos de nuestras propias habilidades. A veces somos como los israelitas antiguos cuando escucharon el reporte maligno de los 10 espías sobre la tierra de Canaán. Allí vimos a los Nefilim, los hijos de Anac, que forman parte de los Nefilim, y éramos como saltamontes a nuestros propios ojos, y así éramos a sus ojos. Números 13, 33. La cuestión es, ¿por qué David no estaba aterrorizado con Goliat, mientras todo el ejército de Israel, incluyendo a Saúl, estaba tan temeroso? Razón número 1, porque confiaba en el verdadero y vivo Dios. 1 Samuel 17, 26, Biblia amplificada. Entonces David habló a los hombres que estaban cerca de él: ¿qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y quite esta deshonra de su provocación de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que ha provocado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo? Otros guerreros se concentraron en los peligros de la lucha o en los despojos de la victoria que aún estaban en juego. Parece que David fue el único preocupado con el honor del Dios vivo y la reputación de Israel. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que David era un hombre según el corazón de Dios. Él se preocupaba por las cosas que a Dios le importan. Él vio el problema en términos espirituales, no en términos materiales o carnales. Cuando el hombre de Israel dijo este hombre, David dijo este filisteo incircunciso. Cuando los hombres de Israel dijeron, seguramente él vino para desafiar a Israel, David dijo que él debió desafiar a los ejércitos del Dios vivo. Cuando los hombres de Israel dijeron el hombre que lo mate, David dijo el hombre que mate a este filisteo y quite la vergüenza de Israel. David veía las cosas desde la perspectiva del Señor, pero los hombres de Israel las veían solo desde la perspectiva humana. Incluso cuando enfrentó a Goliat, vemos lo mismo. El filisteo también dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Este día el Señor te entregará en mis manos, y yo te derribaré y cortaré tu cabeza, y daré los cuerpos del ejército de los filisteos este día a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. 1 Samuel 17, 44 a 46. Podemos imaginar la voz profunda de Goliat retumbando contra las colinas altas que rodean el valle de Elá. El sonido causaba miedo en el corazón de cada soldado israelita, y probablemente incluso en algunos de los soldados filisteos. Entonces, David respondió con su voz de adolescente, quizás incluso con la voz quebrada. Los filisteos se rieron cuando escucharon a David prácticamente gritando en su voz quebrada, y los israelitas se horrorizaron y avergonzaron. David dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina,
pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Dios hace una distinción entre él mismo y Goliat, sin dar crédito a Goliat al decir, yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos, es decir, que yo vengo como representante del Señor de los ejércitos, el Dios que tiene ejércitos celestiales a su mando. Yo soy un hombre enviado, un hombre en una misión de Dios. Leemos, este día el Señor te entregará en mis manos. David muestra su creciente confianza. Decir a Saúl que matará a Goliat es una cosa. Es completamente diferente decir a Goliat que lo matará y decir que el Señor lo hará en este día, añadiendo, yo te derribaré y cortaré tu cabeza, es un detalle vívido agradable. David fue cuidadoso al decir que el Señor te entregará en mis manos. David fue valiente, pero su valentía vino de su fe en Dios. Él entendió que el Señor estaba en control del conflicto. Todo este incidente hizo a David famoso. Sin embargo, su motivación no era el beneficio personal. Él actuó por el deseo de honrar y glorificar al Señor, en lugar de buscar reconocimiento para sí mismo. Su objetivo final era difundir el mensaje de que hay una presencia divina en Israel que debe ser reconocida por todos. Leemos, Él te entregará en nuestras manos. Observe nuevamente la humildad de David. No es Él te entregará en mis manos. David sabe que esta fue una batalla nuestra, que Él luchó en nombre de todo Israel. Si ellos no estaban confiando en el Señor, David confiaría por ellos. Nuestra fe inquebrantable en Dios nos capacita para resistir al diablo y a sus tentaciones. 1 Juan 5, 4, Biblia amplificada. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence y supera al mundo. Y esta es la victoria que conquistó y superó al mundo. Nuestra fe persistente y continua en Jesús, el Hijo de Dios. La segunda razón por la cual David tuvo coraje fue que se basó en experiencias pasadas en las cuales Dios lo cuidó. Así es como David respondió a Saúl cuando el rey dudó de él. 1 Samuel 17, 34 a 37, Biblia amplificada. Pero David dijo a Saúl, su servidor estaba cuidando las ovejas de su padre, cuando un león o un oso vino y tomó un cordero del rebaño. Yo fui tras él, lo ataqué y rescaté el cordero de su boca. Y cuando se levantó contra mí, lo tomé por la melena y lo maté. Su servidor mató tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues él ha provocado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo. David dijo, el Señor que me liberó de las garras del león y de las garras del oso, Él me liberará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve, y que el Señor esté contigo. Saúl simplemente estaba diciendo a David que él había sido un soldado por más tiempo del que David había estado vivo. ¿Cómo podrías posiblemente vencer contra él? Esto demuestra que Saúl consideraba solo los aspectos físicos de la batalla, descuidando la dimensión espiritual. Ese es generalmente el patrón de Dios para la preparación. Él nos llama a ser fieles exactamente donde estamos y luego usa nuestra fidelidad para realizar cosas mayores. Si David hubiera retrocedido al ver al león o al oso, no estaría preparado para enfrentar a Goliat, pero fue confiable en ese momento. Entonces será confiable ahora. David aumenta su audacia conforme la historia progresa. Primero, dijo que alguien debería luchar contra Goliat por una causa justa. Luego, dijo que lucharía contra Goliat. Ahora dice que matará a Goliat. David no tenía idea de que estaba siendo enseñado a enfrentar a un gigante cuando era un pastor luchando contra leones y osos. Rara vez reconocemos el propósito de Dios en nuestra preparación, pero David puede consolarse con el hecho de que el Señor siempre provee para él, y continuará haciéndolo. David entendió que la ayuda pasada de Dios era un signo de la ayuda futura de Dios. Saúl también lo sabía. Saúl tenía confianza en Dios porque él lo había respaldado en el pasado. 2 Timoteo 4, 16 a 18, Biblia amplificada. En mi primer juicio nadie me apoyó o estuvo a mi lado, pero todos me abandonaron. Que eso no se cuente contra ellos ante Dios. Pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció y capacitó para que a través de mí el mensaje del Evangelio
fuera plenamente proclamado y que todos los gentiles lo oyeran, y yo fui rescatado de la boca del león. El Señor me rescatará de todo ataque maligno y me llevará con seguridad a su reino celestial. A Él sea la gloria por siempre y siempre. Amén. David se mantuvo firme cuando habría sido tentador huir. Se mantuvo al alcance de la lanza de un hombre que era casi el doble de su tamaño, un gran hombre de guerra gigante. Debemos mantenernos firmes contra el mal y la maldad, incluso cuando queremos huir. Efesios 6, 13, Biblia amplificada. Por lo tanto, revístanse con la armadura completa de Dios, para que puedan resistir con éxito y mantenerse firmes en el día del mal y del peligro. Y habiendo hecho todo lo que la crisis exige, permanezcan firmes en su lugar, totalmente preparados, inmóviles, victoriosos. David tuvo éxito cuando todos pensaban que no lo tendría. 1 Samuel 17, 48 a 51. Cuando el filisteo se levantó y avanzó para encontrar a David, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para encontrar al filisteo. David puso su mano en su bolsa y sacó una piedra. La lanzó con la honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra penetró en su frente y él cayó de cara en el suelo. Así, David triunfó sobre el filisteo con una honda y una piedra, y lo derribó y lo mató. Pero no había espada en la mano de David. Luego corrió y se paró sobre el filisteo, tomó su espada y la sacó de la vaina y lo mató, y cortó su cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón poderoso estaba muerto, huyeron. Cuando la batalla terminó, fue David y no Goliat quien ganó la victoria. Podemos estar seguros de que Dios nos llevará a la victoria si caminamos por fe. Romanos 8, 31. ¿Qué diremos entonces a todas estas cosas? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá tener éxito contra nosotros? 1 Corintios 15, 57 también dice: pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria como conquistadores a través de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, debemos tener el coraje de obedecer como Abraham, servir como Josué, reprender el pecado como Esteban, hablar la verdad como Pablo. David se mantuvo firme cuando todo le decía que corriera. Por fe, conquistó una gran victoria para el pueblo de Dios. ¿Nos mantendremos firmes por Dios? ¿Quién seguirá a Jesús, manteniéndose firme por lo correcto, levantando su estandarte en el más intenso combate? ¿Quién seguirá a Jesús? ¿Quién responderá? Yo estoy del lado del Señor, Maestro. Aquí estoy. Coraje significa mantenerse firme cuando todos quieren correr, hablar cuando todos tienen miedo de hablar, actuar cuando todos están paralizados por el miedo, actuar ante el peligro, manteniendo el carácter y la integridad moral cuando todos están tentados a comprometer los suyos. Necesitamos entender algo. Todos tienen miedo en algún momento. Todos experimentamos la emoción del miedo. Coraje es ser capaz de superar nuestros sentimientos de miedo y dar un paso adelante para hacer lo que sabemos que es correcto. Dios obra milagros, amigos. Si te entregas a Él, Él hará maravillas a través de ti. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales debes tener coraje? Número 1. Perteneces a Jesús, por lo tanto, no tengas miedo. Número 2. Dios te vindicará. No tengas miedo porque lo oculto será visto, lo encubierto será revelado. Lo que dices, lo que descubres de Jesús en privado, un día será públicamente vindicado. Número 3. Ni siquiera morir puede dañarte. En Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tu alma está en juego cuando buscas la aprobación de los hombres. ¿Qué hace eso? ¿Sabes? Lo peor que la gente puede hacer cuando te destruye es enviarte al paraíso. Lo peor que la gente puede hacer es despachar tu eterna persona al paraíso. Número 4. Dios siempre permanece cerca de ti. Mateo 10:30. Pero incluso los cabellos de tu cabeza están todos contados, porque el Padre es soberano y tiene conocimiento completo. Los cabellos de tu cabeza están todos contados. ¿Quién puede contar tus cabellos? Ningún humano puede contar tus cabellos, y para intentarlo, tendría que acercarse mucho. Esto indica atención real, cercana, cuidadosa e íntima, y ese es el punto.
Tu Padre no está lejos cuando estás sufriendo. Él te ama. Él está cerca. Número 5. Dios gobierna tu vida con manos amorosas. Cree en la soberanía de Dios, pueblo de Dios. Número 6. Advertencias de Pablo. Cuando lees por primera vez la palabra de Dios, especialmente cuando lees a Pablo y su consejo a su joven discípulo Timoteo, puedes ver por qué se necesita coraje. Muchos de nosotros a veces vivimos en base a la aprobación y aceptación de otros. Aún no has crecido lo suficiente para ser tu propia persona en Cristo, y cuando recibes una mirada fea, un revirar de ojos, un labio torcido o una palabra, te sientes tan aplastado que simplemente dejas de hablar sobre cosas difíciles que podrían hacer que seas rechazado. Deseo tanto que consideres a Cristo tan glorioso que su sonrisa valga 10.000 frunces. Espero que conozcas la fuente y la profundidad del coraje que necesitarás al hablar sobre esta situación. Segunda Timoteo 4, 3-4, Biblia amplificada. Porque vendrá un tiempo en que las personas no tolerarán la sana doctrina y la instrucción precisa que las desafía con la verdad de Dios, pero, queriendo tener sus oídos acariciados con algo placentero, acumularán para sí mismas muchos maestros, uno tras otro, elegidos para satisfacer sus propios deseos y para apoyar los errores que sostienen, y desviarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos y ficciones humanas, y aceptarán lo inaceptable. Número 7. Hay una segunda razón, además de las palabras de Pablo a Timoteo, por la que creo que este mensaje sobre el coraje es tan crucial. Tiene que ver con el tipo de era en que vivimos. Valientes permanecemos, Mateo 10, 27. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo en la luz, y lo que escuchan susurrado, proclámenlo en los techos. Por lo tanto, el punto de este versículo es abrir la boca. Entonces, no cedas al espíritu de la época y seas cobarde. Sé valiente. Este énfasis en el coraje es vital en un mundo donde la presión para conformarse es inmensa. Mantenernos firmes en nuestra fe y valores, especialmente cuando enfrentamos oposición o desdén, es un testimonio poderoso de nuestra confianza en Dios y en su verdad. Es fácil seguir a la multitud, pero requiere verdadera fuerza y convicción mantenerse firme cuando todos los demás se alejan o se callan. El llamado a ser valiente no es solo para situaciones monumentales, sino para nuestro día a día, en el trabajo, en la escuela, en las interacciones sociales. Estamos constantemente ante elecciones que prueban nuestro coraje e integridad. Elegir el camino correcto, hablar la verdad, defender a los injustamente tratados y mantener la integridad incluso cuando esto puede costarnos algo, esos son los verdaderos actos de coraje. La historia de David y Goliat es un recordatorio de que, a veces, estamos llamados a enfrentar gigantes en nuestras vidas, desafíos que parecen imposibles de superar. Pero, al igual que David, si tenemos fe en Dios y confiamos en su poder y no solo en nuestras habilidades, podemos superar cualquier obstáculo. Esto no significa que no tendremos miedo, pero que no permitiremos que el miedo nos paralice o nos impida hacer lo que es correcto. Recordemos que la verdadera valentía no viene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Dios. Es Él quien nos fortalece, nos guía y nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y esperanza. Cuando ponemos nuestra fe en Dios y permitimos que Él nos conduzca, descubrimos una fuente inagotable de coraje y fuerza para enfrentar cualquier situación. Finalmente, la historia de David y Goliat nos muestra que, con Dios a nuestro lado, no hay desafío demasiado grande para enfrentar. Dios nos llama a ser valientes, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza que Él nos proporciona. Cuando confiamos en esa verdad, estamos capacitados para vivir con coraje y propósito, sin importar lo que enfrentemos. Bien, mis amigos y hermanos, hasta aquí el video acerca de David y su secreto para vencer a Goliat. Miren, muy interesante el video, de verdad, muy bonito. No estoy de acuerdo con las imágenes, porque siempre que hablan de David,
siempre que hablan de David, siempre colocan a David como que David tenía 4 o 5 años. David, por 2 veces el video menciona que David era un joven quizás alrededor de 16 o 17 años. Era un joven, por eso se midió la armadura de Saúl. Si hubiera sido un niño, hubiera sido ilógico y hasta tonto que Saúl quiera medirle su armadura. No, era un joven de 17 años, un joven robusto que se enfrentó a Goliat. ¿Cuál fue el secreto? ¿Qué fue lo que vio David que no pudieron ver Saúl, ni Jonatán, ni el pueblo? Que para mí, siempre he dicho, fue lo que venció a Goliat. En una ocasión David dice: ¿quién es este incircunciso que desafía al escuadrón del ejército de Dios? Cuando David dice ¿quién es este incircunciso?, tenemos que entender claro qué es la circuncisión. La circuncisión es la señal física de un pacto eterno entre Dios y su pueblo. Dios se comprometía con esta señal a bendecir y proteger a todo aquel que tenga esta señal. Desde Abraham, cuando le dijo que se circuncide él, su casa, sus esclavos, había un pacto antes inclusive de la ley, donde Dios se comprometía a proteger y cuidar esa nación. Pues bien, cuando David dice ¿quién es este incircunciso?, está diciendo el favor de Dios no está con este gigante. Ok, es muy grande, tiene experiencia de guerra, tiene experiencia de batalla, es inmensamente grande, pero hay algo que él no tiene y que tenemos nosotros. ¿Qué es? Que nosotros tenemos la circuncisión. Y eso quiere decir que el favor de Dios está de nuestra parte. Y eso quiere decir que Él, al ser un incircunciso y provocar al ejército de los escuadrones de Dios, ya su derrota es inminente. Y ahí está el secreto de David. David pudo identificar que este paladín no estaba circuncidado, por lo tanto no tenía el favor de Dios. Nosotros, como creyentes en Jesús, tenemos la circuncisión del corazón, no hecha con manos humanas, sino hecha con el Espíritu Santo. Por lo tanto, ningún gigante, nadie que quiera hacernos frente podrá derribarnos, porque tenemos la circuncisión del corazón por medio de Jesús a través del Espíritu Santo. No hay gigante que pueda derribarnos, y podemos decir lo mismo que dijo David al paladín: ¿quién eres tú, incircunciso, que vienes a desafiarnos a nosotros que tenemos a Cristo de nuestro lado? El apóstol Pablo dijo en una ocasión: ¿quién podrá con nosotros estando siempre del lado de Dios? ¿Quién es el que acusa a los hijos de Dios? ¿Quién podrá derribarnos y sacarnos del amor de Dios? Así que, mis amados amigos, hermanos, el secreto de David para poder vencer a Goliat fue identificar que el paladín no estaba circuncidado, por lo tanto no tenía el favor de Dios. Y nosotros, al tener el favor de Dios, podemos tener plena confianza de que el Padre nos va a defender de cualquier problema. Así que, mis hermanos, hasta aquí esta video reacción. Dios le bendiga mucho, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté con ustedes y con su casa. Shalom.